A ver, Bueno, buenas noches a todos. Vamos a compartir nuestra charlita con Gabriela Roldán, fisioterapeuta y kinesióloga, y nos va a contar también su trayectoria eh, durante toda esta charlita, y vamos a ver qué es la posturología clínica, ¿no es cierto? Contanos, Gabriela Roldán, ah, eh, este ¿qué tu tal? trayectoria y qué es la Buenas noches a posturología. todos. Ujú. Muy bien, lo dejo en Bueno, tus Hola, manos. ¿qué buenas tal? Buenas noches a noches a todos. todos. Bueno, Gracias, gracias. gracias. Cualquier cosa me paran, si hay algo que no entienden o no se escucha, bueno, me avisan. Como no sé si algunos habrán escuchado sobre la posturología clínica, sobre qué es, de qué trata. Yo pertenezco a la Asociación Argentina de Posturología Argentina y estamos tratando de que esta disciplina se expanda y se conozca cada vez más, porque en lo que es Europa hace muchos años que se viene desarrollando y es muy interesante porque lo que se busca es o sea, que se sepa a nivel salud, que recorra todas las profesiones y todas las profesiones pueden saber de qué se trata y cómo evaluarla. Esa es la idea, porque nos nutrimos de esta interacción, de trabajar en conjunto entre todos para saber por qué es tan importante la posturología clínica. Que como dice ahí, la filmina va a estudiar la regulación de las alteraciones del tono muscular. ¿Y por qué me va a interesar esto? Porque este tono muscular, ¿sí? Si no está regulado, va a alterar un montón de funciones que no solo son las que uno imagina de la estructura, ¿no? De cómo se posiciona la persona en el espacio, ¿sí? Eh, a ver si lo puedo pasar. No, no. Ahí bien. Bueno, en el origen de lo que es la posturología clínica, la primera persona que escribió un libro sobre posturología clínica es el señor que está ahí en blanco y negro, que tuvimos la fortuna en la asociación de hacer una entrevista cuando estaba en vida, el doctor Pierre-Marie Galley, francés, que era un médico fisiatra que, bueno, comienza a haber alteraciones en mucha sintomatología en personas. Él trabajaba como para un lugar donde, como una RT, digamos, en donde veían por qué faltaban tanto los empleados y por qué tenían síntomas tan difusos y que nadie podía dar en la tecla en estos pacientes que daban vueltas entre profesional y profesional tratando de buscar cuál era el problema y bueno, y no conseguían ver qué. Después, en conjunto con Dacuña, Da Silva y Orlando Da Silva, que son dos portugueses que también aportaron a este libro, muy interesante y recomiendo su lectura, que se llama, bueno, es Posturología Clínica, en la asociación lo tenemos disponible para todos los socios que quieran asociarse y leerlo y interesarse más sobre la posturología clínica. Estos síntomas que vinculan a este síndrome de dispersión postural, ¿sí? O de dispersión propioceptivo, como después cambiaron su nombre, ¿sí? Tienen tantos síntomas cognitivos que ahora los vamos a ir desarrollando, musculares, espaciales y orales. Esto fue como más definido y más armado o ordenado por el doctor Patrick García, que es oftalmólogo, y el doctor Alfredo Marino. Como en la filmera anterior, Dacuña, Da Silva y Orlando, dos oftalmólogos también, ahí podemos ver la diversidad de profesiones que fue abordando esta portología clínica y cómo fue interesando distintos profesionales de la salud en todos estos síntomas, ¿no? En cuanto a los síntomas cognitivos, ¿sí? Yo se los leo como para ver si en algún momento pueden llegar a encontrar a alguien identificado en donde, sobre todo en los niños, ¿sí? En donde leen sin comprender, dificultad para concentrarse durante mucho tiempo,
impresión de escuchar sin entender, dificultad para recordar las lecciones aprendidas el día anterior, impresión de que no entiende cuando se le habla, imposibilidad de concentrarse si hay un ruido. Todos estos chicos son chicos que tienen dificultades en el aula. Chicos que son dispersos, chicos que son disléxicos, chicos que a veces son TDAH o hiperactivos, autistas, en donde toda la posturología clínica, en lo poquito que vamos avanzando desde lo clínico, vemos que podemos llegar a mejorar síntomas en todos estos niños cuando hay un abordaje, si es que encontramos este síndrome de dispersión proprioceptiva. ¿Sí? Uno los evalúa y ve en qué puede ayudar con estos niños, y tenemos a veces la satisfacción, no en todos, por supuesto, porque no todos necesitamos lo mismo, y no todos tenemos este síndrome, pero en muchos podemos encontrar una gran mejoría por ejemplo, en la parte cognitiva, porque cuando el cuerpo se está ocupando de la estabilidad, que es como lo más primario, ¿sí? Respirar, estar estable, y no puede hacerlo y está ocupando mucha energía cerebral en mantenerte estable, no puedes acceder a funciones cognitivas superiores como esta. Entonces, cuando uno puede estabilizar al paciente a nivel postural, libera funciones cognitivas y todo esto se mejora. Entonces, esto es uno de los motivos que más nos movilizan y más impresionan, ¿no? Después de la parte muscular, por esto son más conocidos porque son síntomas físicos, ¿sí? La fatiga general, son chicos como más desganados, chicos y grandes, ¿no? Porque cuando uno habla, son síntomas en general. Posición anormal de la cabeza al dormir, dolor en la sien, ojos, nuca, homolateral, por ahí esto a veces tiene que ver con una sintomatología de mayor tensión de un lado de la hemicara o de descarga de esfuerzo más de un lado, manos frías y mojadas, dificultad para estar quietos, dolor de cabeza, de espalda, enuresis, que es cuando los chicos no pueden controlar la orina, ¿sí? Y de noche, eh, pasa esto, dolor inexplicable de panza, impresión de tener dolor de los huesos, posición anormal de la cabeza durante la lectura, sensación de sentir el pie frío. Bueno, son algunos de los síntomas que se fueron describiendo. Acá síndromes orales como bruxismo, salivación frecuente por la noche, fatiga normal por la mañana, sudoración abundante por la noche, respiración bucal nocturna, respiración irregular durante el sueño, episodio de somnolismo o habla durante el sueño, apneas nocturnas, cansancio diurno, ronquidos, se mueve mucho dormido. Cansancio diurno porque son chicos que realmente no pueden descansar bien durante la noche, también en adultos, ¿no? Cuando uno tiene estas descargas de tensión, de bruxismo, de interrupciones en el sueño, no tenemos un sueño reparador y por ende, primero no se puede Me das uno hacer, después. perdón, ¿alguna pregunta? Ah, No. bueno, son chicos que, bueno, que al no poder reparar, no tener un buen sueño, todo lo que fueron aprendiendo no se puede como asentar, por así decirlo. Entonces, por eso es importante también corregirlo cuanto antes, un buen sueño, porque si no, todo lo que uno pueda llegar a hacer a nivel postural, no vamos a poder mejorar realmente como queremos. Después, los espaciales tienen dificultad para caminar, sobre algo estrecho, sensación de malestar en la multitud, se apoya o empuja a la persona con la que camina al lado, ¿sí? Es el chico que te usa de bastón más o menos, dificultad para atrapar un objeto, en estas dismetrías en el juego de pelota, en el recreo, o que se choca cosas, eh, son torpes, sensaciones de náuseas, vómitos en el transporte, ahí hay síntomas más vestibulares, ¿sí? Donde les cuesta espacialmente ubicarse y tener como
estas anclas o visuales o vestibulares en las cuales el cuerpo, el cerebro sabe dónde está. Bueno, por lo tanto hay presencia de mareos, caídas inexplicables, se muerden la lengua, las mejillas al comer. Pueden aparecer todos o algunos, ¿no? Tardo en aprender a andar en bici. En realidad en bici en general le cuesta lo motor, todo lo que es motor, porque está su cerebro tan ocupado y tanta energía estable que le cuesta seguir aprendiendo cosas. Bueno, se choca con las cosas, que había dicho antes, no parece no ver bien cuando lee, salta palabras, se equivoca en el retorno de la línea, o sea, les cuesta encontrar el espacio en lo que están leyendo, se pierden, hay poco seguimiento visual, ¿sí? Esto es en general. Esta orden, ¿sí? Que hablamos de estos síntomas cognitivos, musculares, espaciales y orales, descritos en este libro, Ojo Boca, de Alfredo Marino y García. Acá están los dos doctores, ¿sí? Uno odontólogo y el otro oftalmólogo, que desarrollaron también dispositivos o sea, neurosensitivos a nivel bucal para cambiar parte de estos los síntomas que estuvimos describiendo recién, ¿sí? Entonces, esta posturología clínica va a tratar de, a través de la clínica, ¿sí? Poder encontrar cuáles son las asimetrías de tono, ¿sí? Que tiene esta persona y que corresponde a un síndrome de dispersión proprioceptivo, para poder clasificarlo y encontrar la prioridad para tratar al paciente, a ver, por dónde empezar. Entonces, el sistema para tener este control de la postura y de qué músculos contraer para mantenerse parado, sentado, y el uso del cuerpo en el espacio, ¿sí? Necesita aferencias, es decir, necesita información que la capten los exocaptores, o sea, receptores que traen información de afuera, como la vista, y endocaptores del propio cuerpo, como por ejemplo de las posiciones del cuerpo en el espacio. Y uno de los receptores que por ahí como podólogos ustedes son los del pie, los de la planta de pie, ¿sí? Hay un gran nivel sensitivo ahí y la planta de pie es la que nos está informando a la persona cuando está parada, ¿sí? Cómo está el piso, cómo lo siente, y va ajustando todo su sistema muscular, retroalimentándose de estos receptores que le envían información al cerebro. El cerebro lo integra y una vez que lo integra, baja, ¿sí? Con una señal al músculo, ¿sí? Que es el músculo que va ajustando esta postura continuamente, porque esto es dinámico, no es algo que se hace, o sea, es una alimentación constante y dinámica, ¿sí? Desde el momento que uno pasa a estar de pie o sentado, ¿sí? Y si estas señales son diferentes o son distintas y no concuerdan, no hay como una coherencia, ¿sí? El cerebro le cuesta mucho distinguir cuál va a ser realmente la señal que va a enviar. Y ahí es ese desgaste a nivel central, ¿sí? De la señal que va a dar al músculo para mantenerse erecto, por ejemplo, o hacer determinado gesto motor, ¿sí? Entonces, esta dificultad y este exceso de energía hace que no pueda encargarse el cerebro de otras cosas, ¿sí? Porque este control fino que se genera a nivel subcortical, ¿sí? No es algo consciente, ¿sí? Uno sí puede voluntariamente, bueno, levantar un brazo, pero el control de la postura es algo involuntario, así que por más que un nene yo le diga, ponete derecho, lo hace un rato, después sigue haciendo otras cosas y no puede sostener la postura
o lo que uno quiere modificar, ¿sí? Entonces, por eso hay que ir desde lo involuntario. Y acá hay otra de las cosas, bueno, perdón, de los test clínicos hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos test clínicos en el cual uno evalúa al paciente y que va a evaluar diferentes tonos musculares con diferentes test clínicos. Pero después hay una herramienta que fue algo que le permitió a la posturología medir en forma objetiva este centro de gravedad del paciente, que es la estebilometría, que es esta plataforma de fuerza, en donde nos va a indicar, ¿sí?, cómo está el paciente, cómo descarga el peso. No es solo una centro de gravedad. ¿Qué ovillo, este ovillito que ven acá azul, ¿sí?, está entre medio de los dos pies, es como el ovillito del recorrido que está haciendo el centro de gravedad, ¿sí?, del paciente, ¿sí? Entonces, acá, y nos da un montón de parámetros la estebilometría, es larguísimo hablar de ella, pero con esta simple visión de cómo se mueve, con qué velocidad, qué área me está mostrando, si es grande, si es chica, son todas cosas, parámetros objetivos que nos van a ayudar, primero a evaluar al paciente cuando llega y segundo a reevaluarlo con las modificaciones que hagamos en estos receptores que hablamos, ¿sí?, que pueden ser boca, necesita ser abordado. Una vez que se encuentra que mejora este centro de gravedad y mejora también los test clínicos, porque la estabilometría me puede decir algo, pero lo más importante es a nivel clínico, cuando yo trato al paciente. Entonces, esta área, por ejemplo, en este ejemplo, que se ven los dos pies, el centro de gravedad está atrás, ¿sí? Atrás. Está centrado, por suerte, pero está atrás. Acá en este, por ejemplo, el dibujito verde y el azul, en uno está mucho más a la derecha y atrás, y en el otro ya se centró, pero sigue atrás. Lo ideal siempre es que quede como en el medio, en la intersección de la Y y la X. Les digo a modo informativo, pero de esto se saca muchísima información. Pero volviendo a esto, ¿sí?, que es muy importante los test clínicos en la consulta, porque ahí uno ya puede determinar si el paciente o el consultante tiene realmente este síndrome, tiene cómo lo vamos a abordar, desde qué captor, si es de pies, si es de boca, de ojos, de qué vamos, y podemos determinar la prioridad, ¿sí? Es muy importante eso para poder determinar el tratamiento a seguir, y estos mismos test, aparte de diagnosticar, nos sirven después para controlar. Sí, lo que nosotros pudimos, la intervención que hicimos, están generando que estos test clínicos se normalicen con o sin la intervención. Por ejemplo, si yo uso algo a nivel plantillas en pie, si esto está, mejoraron con o sin las plantillas, si todavía las necesitan o va mucho mejor que en la primera consulta, ¿sí? Por eso es muy importante y nos apoyamos mucho en los test clínicos para evaluar realmente al paciente. Esto, bueno, la evaluación. Entonces, este análisis que hacemos del paciente para valorar si realmente tiene un síndrome de deficiencia postural o síndrome de deficiencia proprioceptiva, ahora lo llaman, confirmar estos test clínicos, o sea, los test clínicos nos ayudan a confirmar esto, ¿sí? Y tenemos algunos, no todos, porque tener una plataforma de estabilometría es bastante costoso, no todos la tenemos, ayuda a analizar y a registrar más objetivamente con números, con algo tangible, estas evaluaciones, ¿sí? Y ayudan para también generar muchos estudios y muchas estadísticas de todos los abordajes de la posturología clínica para que uno pueda tener evidencias científicas, ¿no?
por eso es muy importante. Bueno, se realizan evaluaciones periódicas, bueno, eso depende de cada paciente y de cada situación, pero en general se trata de evaluar una vez que uno se evalúa una primera vez, se hace un tratamiento a seguir y de ahí uno va evaluando para ver cómo va evolucionando el paciente en estos test que hablábamos y cómo también a veces pasan cosas que el paciente está regulado, pero la vida es dinámica y, ejemplo, tiene un choque o tiene X situación y se puede volver a desregular este síndrome. O uno no tuvo nunca y de golpe aparece. Porque volviendo a cuando Pierre-Marie Galley empezó a este estudio, ¿sí?, de la posturología clínica, desarrollar esta disciplina, eran personas que habían recibido una gran contusión en la cabeza y esto les había generado este síndrome. Por eso tenían estos mareos inexplicables, que no había medicación, ni evaluación, ni perfil que pueda tener relación con lo que ya conocido, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Vamos a ver qué puse acá. Bueno, el sistema del control postural tiene lo que yo le decía, esta entrada a través de sensores, receptores, captores, como boca, ojos, aferencias sensoriales, que van a ser procesadas por este centro integrador en el tronco del encéfalo, por eso hablábamos que era algo que no era que no es cortical, sino que al ser del tronco del encéfalo, es algo que es subcortical, que uno no tiene conocimiento, como la respiración continuamente puede interceder, pero es algo que no pasa a nivel consciente. Y la salida después de esta integración de todas las informaciones es los músculos todos, los efectores de esta salida, de esta respuesta, ¿sí? Y que entonces en la evaluación muscular la evaluación clínica, lo que va a estar evaluando son estas asimetrías de tono y este procesamiento, esta entrada de los receptores, cómo estos receptores están funcionando y qué efecto y qué tono muscular están teniendo, desde la evaluación muscular de músculos oculomotores hasta, no sé, los músculos paravertebrales, ¿sí? A nivel boca también. Bueno, tiene todo, y se está viendo también la piel, se está viendo en la parte de cicatrices, ¿sí? Que hay cicatrices que realmente perturban al sistema. Bueno, ni hablar de las emociones, que esto es una parte en donde también se está desarrollando un montón y todavía está en investigación. Como al ser una disciplina muy nueva, todavía se está investigando un montón, se está desarrollando. Entonces, es algo para que crezca y cada vez crezca aún más. Bueno, esto es un poco de todo. Que esta respuesta del sistema del control postural puede tener un tono balanceado, lo que yo decía antes, que es simétrico, entonces la persona tiene estabilidad, pero si veo asimetrías en el tono, ahí estamos detectando a través de test clínicos o objetivado por la estebilometría esta inestabilidad del paciente, que se resume en este síndrome de dispersión postural, que es de todos estos síntomas que hablábamos, cognitivos, musculares, espaciales y orales, ¿sí? Entonces, voy ahí, de vuelta a donde estaba yo, ahí, bien. Entonces encontramos esta persona que puede tener todas las características que hablamos antes, o algunas de ellas, pero sobre todo se detecta con los test clínicos, que es lo más a mano que tenemos como profesionales todos, desde un podólogo, desde un kinesiólogo, un oftalmólogo, un odontólogo, ¿sí? Hay muchos odontólogos formados en Argentina y bueno,
acá está el centro integrado que hablamos antes, esto, la importancia de tener un equipo interdisciplinario, porque yo puedo detectar cosas, pero no todas van a ser mis incumbencias, ¿eh? Entonces, yo puedo detectar algo en pie, pero no siempre, pero por ahí como odontólogo no voy a poder hacer nada en pie, pero sí puedo guiar, ¿sí? Como odontólogo hacia dónde me dieron los pies y hasta dónde está haciendo dónde vi las asimetrías para ver si la intervención después que haga otro, cómo está la boca, cómo sigue. Lo mismo en estos chicos que por ahí tienen problemas en la dicción, en el posicionamiento de la lengua. Si el odontólogo logra a través de algún estímulo en boca un cambio en la posición de la lengua, ayuda un montón al fonoaudiólogo y viceversa. Si el fonoaudiólogo lo sabe, puede orientar al odontólogo. Es decir, que si hay uno formado y hay diálogo y hay ganas de ayudar al paciente, nos podemos ayudar entre todos a saber dónde está el problema y cómo empezar a abordarlo, ¿sí? Por eso es fundamental y estamos tratando de cada vez formar a mayor cantidad de profesionales para que todos hablemos primero el mismo idioma y sepamos ver, ¿no?, dónde están las deficiencias y por dónde empezar, que es lo más importante, porque son pacientes que andan deambulando por un montón de lugares y no saben bien concretamente, es como que no le dan como en la tecla, por así decirlo. Entonces andan tocando, o dolores crónicos, gente que viene con dolores crónicos, no hay nada, y por ahí quizás una regulación del tono ya los libera de ese dolor crónico que vienen sufriendo, ¿sí? Este es el equipo de la asociación, bueno, que estamos trabajando, hay diversas profesiones, bueno, son algunas fotitos, pero medias antiguas y otras no tanto, en donde hay mucha diversidad de profesionales y bueno, queremos que cada vez se sume más gente, porque cuanto más nos formamos, más rico se genera este intercambio y el crecimiento de dar nuevas soluciones y abordajes, porque esto es una ciencia que está en crecimiento y necesitamos eso, que entre todos trabajemos hacia lo mismo, ¿no? Por el paciente. Así que, bueno, todo para que se puedan sumar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, yo me hablé todo. Muchas gracias, pero bueno, no sé si quieren que deje de compartir, que les muestre algo en especial. Sí, acá Milagro Weber dice, ¿cuál es la edad ideal para comenzar un tratamiento de posturología? Bien, bueno, lo ideal es cuando ya el niño tiene aproximadamente 7 años, pero he evaluado chicos más pequeños también. ¿Por qué 7 años? Dice porque por ahí ya su tono, su sistema tónico ya está más maduro. Pero a veces una pequeña evaluación por ahí puede ayudar. Todo también depende de los niños, la evaluación, cómo colaboran en esa evaluación, ¿no? Una veces hay chicos que se dejan evaluar y uno puede llegar a realizar los test tranquilamente. Perdón, dejo de compartir así, ahí va, les veo la cara. Que es más fácil evaluarlos y hay chicos que, bueno, o por ejemplo que son mayores, son más grandes, pero tienen problemas de conducta y la verdad que la consulta se hace a veces complicada, pero con 7 años yo creo que en gran mayoría está bien, está bien. Por ejemplo, nosotros en nuestra consulta diaria tenemos vicios, por ejemplo, para atender a nuestros pacientes o tenemos una postura distinta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería lo ideal para los profesionales? Con respecto a la postura del profesional en sí, Sí, ¿me decís también, de la postura de trabajo o no? claro. ¿O entendí mal la pregunta? Ah, Sí. bueno, siempre, a ver, una cosa es
la postura que uno adopta y que tiene por la profesión, en donde uno, ¿qué tiene que hacer? Contrarrestar un poquito o equilibrar esa postura que tuvo. Es decir, si el odontólogo está todo agachado, encorvado y como por ahí también los podólogos trabajan así con una inclinación anterior, bueno, yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Algo por mi cuerpo para equilibrar un poquito esa mala postura que tuve, esa quietud. Entonces, nada, es hacerle caso al cuerpo y empezar a moverse y estirar, hacer alguna actividad física para que en la estructura no se queje, por así decirlo, porque se empiezan a quejar. Uno acumula en los años y después se empieza a quejar. Eso desde lo postural que uno puede hacer, pero el síndrome de dispersión postural va a otra cosa como más antigua, ¿sí? Algo más inconsciente que uno hace y no se da cuenta, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, hay gente que de golpe le sacan una pieza dental y empieza con un tema de mareos o no sé, o bruxismo excesivo, una tensión en la hemicara, que eso se va yendo hacia el ojo, hacia el cuello, y no puede salir de eso, y es como algo crónico que está ahí de base, que por más que yo trabaje, me estire, eso no va. Bueno, la posturología clínica por ahí va a eso, a detectar qué pasó y a descubrir que quizás reponiendo esa pieza dental y que la lengua ya no ocupe ese espacio, bueno, pueda tener un equilibrio en lo que es todo el tono de ese lugar, por así decirlo. Digo, algo básico, como algo de ejemplo, ¿no? No quiere decir que siempre pase eso. Acá Zoraida Romero te pregunta, ¿qué actividad física sería la más recomendable para un podólogo? Eso es, a ver, yo siempre le digo a los pacientes, la actividad física más recomendable es la que puedas sostener y que te guste. Porque si yo te puedo decir, hacé yoga y a vos yoga te parece aburridísimo, horrible, no lo vas a hacer. Lo más importante es hacer algo por nuestro cuerpo. Así como yo le digo a todos, así como uno se lava los dientes, ¿no? Porque nos lavamos los dientes, quiero creer, tenemos que hacer algo por nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que acordarnos de darle el reposo que necesita, de moverlo lo justo y necesario, de estirarlo, ¿sí? Todas estas cosas que uno necesita hacer por el cuerpo, porque si no, como yo dije, empieza a pasar factura y empieza a chillar. Y después no hay analgésico que alcance. Sí. ¿Hay actividad física, por ejemplo, controlada con ejercicios respiratorios, etcétera, para controlar la postura, la mala postura, digamos? La respiración es fundamental en la postura, O sea, ¿se hace por fundamental. tiempos? ¿Cómo es? Eh, en cuanto al entrenamiento, hay un montón de entrenamientos y actividades físicas, en lo cual es muy importante coordinarlo y combinarlo con la respiración, porque si no es muy difícil. No sé, se me ocurren, hay un montón, desde yoga, como les dije, como stretching, porque uno ahí, no sé, como el correr, todo lo que uno haga, si no va regulando la respiración y sabiéndola a usar, no puede sostenerla, o no le saca todo el jugo que le podría sacar a esa postura que haga o ese ejercicio. Y en Sí. una deportista que tiene más entrenamiento, digamos, más actividad física activa, Mm. digamos, sería al revés, como que más, tiene más actividad que un profesional que está menos activo. ¿Cómo sería Exacto. los ejercicios o cómo Sí, sería? bueno, el deportista lo que tiene es que está exigiendo la máquina al máximo, por así decirlo. Es como que nosotros salimos, como comparándolo con un auto, es como distinto sacarlo por la ciudad un ratito y otra cosa es correr Fórmula 1 todos los días. Entonces, tiene que estar la máquina recontra, súper afinada y balanceada, porque si no empiezan los problemas a nivel deportivo, ¿sí? Desde problemas de lesiones
hasta problemas de, por ejemplo, el basquetbolista que quizás no puede darle al aro como le daba antes porque, no sé, ocurrió algo que hizo que ese ojo cambie el tono muscular, bueno, perdió la posibilidad de meter más goles, digamos, por así decirlo. Entonces, eso es importante, de tanto el que la exige como no la exige, que le sirva para sus funciones, sobre todo ahí aún más. Acá Yolanda pregunta, hola, ¿hacer musculación o máquinas en gimnasio también nos ayuda a los podólogos? Eh, o sea, el movimiento es importante y siempre es importante hacerlo de la forma correcta, alguien que nos guíe, porque, o sea, todo lo que yo te pueda decir que haga, si no está bien hecho o no está supervisado o no está guiado, a veces puede terminar en una lesión, siempre. Por eso, y también es importante cuando uno realiza cualquier actividad física, tener la mente ahí, en el ejercicio y en la contracción muscular que uno necesita hacer. Porque si uno está haciendo pesas y pensando en otra cosa, uno hace el movimiento automático, pero no está ajustando la postura y el músculo que uno quiere trabajar, y después empieza, "Ay, me empezó a doler otra cosa", y cuando te empieza a doler otra cosa, que no es lo que estabas trabajando, es porque no lo estabas haciendo bien. Zoraida Romero dice, yo hago plantillas ortopédicas y tenía una dentista, que en paz descanse, debe ser paciente, me mandaba que le hiciera plantillas por bruxismo. Ajá, plantillas ortopédicas Sí. por bruxismo. Bueno, interesante que ya tenga como, primero que haya esa relación, ¿no? De pensar que la boca tiene que ver con el pie y el pie con la boca. Eso es lo primero que se empieza a aprender en posturología. Yo empiezo a aprender del podólogo, yo empiezo a aprender del odontólogo, del oftalmólogo, entonces se empiezan a cruzar esas informaciones y es riquísimo lo que se aprende del paciente y lo que uno empieza a ver del paciente. Me parece, sí, ahora hasta se está hablando de la posibilidad que a nivel de pequeñas cosas que se puedan poner el pie, trabajen a nivel órganos o a nivel reflexológico, por así decirlo. Y bueno, se está estudiando, se está investigando, o sea, sí, puede ser totalmente. Las plantillas neurosensoriales que se hacen en posturología son estímulos muy pequeñitos que no van a hacer un cambio biomecánico en el pie, ¿sí? Sino que apuntan a estimular ese receptor o que está dormido o que está sobreestimulado. ¿Se entiende? Como que no voy a lo biomecánico, que hay muchos pacientes que necesitan de las dos cosas, por supuesto, y se lo hace. Pero para eso tenemos que tener como este diálogo. Bueno, porque yo no puedo decir, están usando esas biomecánicas, no las use más. No, porque por ahí las necesita, pero si le pongo una cosita más, quizás le cambie un montón. O al revés, por lo poquito que yo le pongo, pero necesita algo que me cambie la posición del hueso, por así decirlo. Entonces, es muy importante este diálogo y este diálogo y intercambio con los Alicia distintos Romano profesionales. pregunta, ¿cómo se debe preparar un profesional para detectar un problema postural que afecte o esté causando un problema en su paciente? ¿Hay cursos? Sí, en la asociación lo que se hace es se da una formación anual, ¿sí? De una formación anual en la cual se va enseñando los test, a mirar el paciente, a practicar, porque después se hace prácticas, no es solo teórico, es online y presencial, con encuentros presenciales a lo largo de todo el año y se termina con la formación a fines de año. Los egresados de este año van a recibir su diploma si presentan el caso, si llevan todo lo que tienen que hacer, el 6 de diciembre, que están las jornadas de posturología argentina, en donde los invito, si no escucharon nunca, les interesó esto y quieren escuchar más, va a haber un montón de profesionales de la salud exponiendo ahí. Después nos pones en los grupos de podología cómo sería el lugar donde se hacen los cursos. Y acá Bien, dice María Toledo, dice que muy rica tu charla, excelente. Y bueno, Milagro gracias. Berber dice,
Lo que sufrimos de tinnitus, tendemos a tener cefaleas a recepción. ¿Nos ayuda la posturología? A ver, muchos pacientes con tinnitus y han tenido mucha mejoría con el abordaje posturológico, sí. No es en todos, ¿no? Pero sí, porque se empieza a tener un abordaje y una relación, el odontólogo empieza a entender de trigémino, empieza a entender de un montón de cosas que, dicho por los mismos odontólogos, ¿no? Que por ahí les enseñan solo la boca, quedan acá. Pero cuando uno les empieza a hablar del nervio trigémino, de todas las relaciones que tiene, de cómo empieza a dar esa sintomatología, y uno empieza a entender un poquito, ahí puede empezar a bajar todos estos síntomas cuando le dan lo que necesita. No sé, puede ser un precontacto, puede ser una falta de una pieza, puede ser, no sé, bruxismo, puede ser X, no sé, muchas cosas. Lo que pasa no importa, sino es primero detectarlo. Y El doctor sí, Palacios Wolf, traumatólogo, sí, dice que desde hace 5.000 años existen mapas que relacionan la planta del pie con todo el cuerpo. Do-in, Shiatsu, la ciencia que hoy los refrenda. exacto. Sí, 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 hay muchos, o sea, esto es nuevo. Nosotros no estamos poniendo estímulos para órganos, pero digo que ahora en Europa, se está empezando a incorporar estímulos en la planta del pie para trabajar otras cosas. A mí personalmente me pasó que un niño que venía con problemas visuales, ¿sí? La terapeuta visual me lo deriva porque era un niño que no, eh, primero dice, mirá la postura que tiene y me manda fotos, y tenía graves problemas de conducta, tenía poco seguimiento visual, de golpe, bueno, con algo que uno pudo poner en el pie. Es un chico que hoy atiende en el colegio, que los papás están asombrados de cómo se comporta, de cómo de su desarrollo en el colegio. Y la terapista visual me ha mandado fotos, dice, está mucho más organizado, colabora en la terapia, mejoró el movimiento ocular. Entonces, a veces es uno de los casos, no todos, pero es uno de los casos que te moviliza a decir, hay que investigar más, hay que seguir, porque por ahí con algo tan simple uno puede realmente cambiar el crecimiento de ese niño. Y por ejemplo, en los bailarines, siempre se ven que son pies diferentes, ¿viste? Por ejemplo, yo tengo varios bailarines que atiendo y, y tienden a tener unas posturas distintas. ¿Qué recomendarías vos allí? Los bailarines, y los bailarines están muy exigidos a nivel postural, tienen como un nivel de autoexigencia muy grande, y esa tensión se la ve. Es como uno de los que exigen la máquina al máximo, ¿no? Eh, la verdad que, ¿qué recomendaría? Es tan personal, porque lo que pasa en esto es que uno va a ir viendo al paciente a cada uno, ¿no? A ver qué necesita y por dónde empezar. Porque hay que ver si ese bailarín tiene realmente algún síntoma a nivel podal, un síntoma a nivel boca, o qué está pasando. No sé qué recomendarte. O sea, hay bailarinas que uno las, dicho por el mismo licenciado Crucci cuando da las formaciones a los futuros posturólogos, él dice que tenía una bailarina que uno lo veía y hacía como una foto de frente, de perfil, y era perfecta, perfecta a nivel postural. Pero cuando la ponían en lo que es la plataforma de estabilometría, su centro de gravedad se movía tanto y estaba generando tanta fuerza y energía para mantenerse así, que era mucho del dolor que sentía. Y cuando pudo realmente estabilizarla, una persona que bajó un montón su dolor, ¿no? Porque le estaba costando mucho sostener eso. Una vez eso ve la perfección, pero tiene un costo. Como también Acá ve. María Toledo dice, ¿de qué será el origen cuando el niño es disperso y no presta atención?
Y bueno, hay muchas cosas ahí a evaluar. Desde la posturología lo abordamos. Primero hacemos todos estos test clínicos, además de evaluar, yo en mi caso también como algunos, evaluar reflejos arcaicos activos, entonces a veces el que haya las dos cosas requiere un abordaje terapéutico para que ese chico eh, baje esa dispersión y pueda enfocarse en lo que necesita. Sí. ¿Existe alguna corrección, por ejemplo, en la postura de un sobrepeso exagerado, etcétera? Porque muchas veces vos viste que son como conitos, que a veces se bandolean, ¿no? ¿Existe algún tipo de corrección? Y eso es como aplicado a cada persona, cada biotipo tiene su exigencia y su corrección. La gente con sobrepeso en general sufre mucho de lo que es el pie plano, las rodillas en rotación interna, una lordosis marcada, y una pelvis en anteversión, ¿sí? Porque el abdomen sobresale, entonces sufren mucho de lo que es columna baja, o sea, la parte lumbar, rodillas y pies, tienen una exigencia grande. ¿Qué corrección? Y vuelvo a decir lo mismo, depende de la evaluación de cada paciente, porque la evaluación a mí me va a indicar por dónde empezar. ¿Cuál es la prioridad? Porque a veces uno ve muchas cosas para hacer, pero bueno, ¿por dónde me está indicando el cuerpo que tengo que empezar? Por acá. Bueno, vamos por acá. Y a veces con eso solito ahí ya hice un montón de cambios. Y después es esperar al cuerpo, a ver si se está adaptando bien, sí, porque a veces uno estimula de muchos lados, confunde también y no le da tiempo a integrar ese cambio. Y eso también es respetar el tiempo del paciente. Aquí Zoraida Romero pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para diagnosticar un problema o la causa? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en una consulta en general uno ya tiene un diagnóstico. De ahí después ve si lo puede llevar a cabo el tratamiento o no y cómo. ¿Por qué cómo? Porque a ver, si el paciente me viene a mí con X problema y yo estoy determinando que eso se va a solucionar con componerse la pieza dental que le falta, y el paciente le va a llevar un tiempo eso, porque por ahí también depende de plata. Voy a ponerse un implante, es un número. Entonces, bueno, ahí tengo que empezar a evaluar. Bueno, si no se lo va a poder poner, ¿qué hago? Si se lo pone, ¿cuándo? ¿Cómo es el dolor? Entonces, ¿hago algo intermedio antes? Bueno, ¿qué? Bueno, entonces ahí hay un montón de cuestiones a definir, depende del caso. Y por ejemplo, No sé si se entiende. yo tiendo siempre a estar media encorvada y me recomendaron esas que son como unas cintas elásticas para ponerme para tirar para atrás. ¿Vos las recomendarías? ¿Qué Bien. decís sobre eso? Bueno, a ver, eso es un cambio, lo que hablamos antes de lo voluntario y lo Ujú. involuntario. Yo te puedo decir, ponete derecha, te puedo poner no sé, una aplicación que te diga, Adriana corregí. Sí. Claro, cómo están los sensores que vienen acá atrás, que vienen con luz, con ruido. Aplican a una parte del cuerpo y a la voluntad. Que se quiebra, se va, porque esto va por otro camino, subcortical, o sea, no. Claro. Entonces, a lo que se apunta es el cambio involuntario. Aparte, algunas son bastante duras y es como que te lastiman también. Sí, 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 obvio, son duras, rígidas, bueno, es otro tipo, es para algo extremo. Igual que, bueno, otras terapias, el uso del corset es para algo extremo, cuando hay algo en peligro, cuando las cosas, los usos, digamos, el motivo. Bueno, hay algo más ahí, pero no sé qué es. María Silvia Duarte del Chaco, Argentina, pero no pregunta. Eh, y vuelve ahí abajo, pero no pregunta. Eh, ¿Alguien que guste hacer alguna otra pregunta? Parece que los dejaste así como Bueno, que abiertos. sin palabras, bueno.
Bueno, es que a veces es mucha información. Igual dar una charla así de algo que es toda una disciplina es difícil contarlo y más cuando es algo nuevo, más cuando no se conoce. Es Bueno, los cierto. invito por ahí a que les interese un poco, aunque sea mirar las redes nuestras, el Facebook, e Instagram, YouTube. Cuando vamos a hacer el 11 de octubre tenemos un webinar gratuito, ¿sí? Ajá. Que se va a dar desde la asociación, se pueden poner en vivo desde YouTube, en donde se va a hablar un poco, va a hablar un osteópata de algo en particular, yo después lo subo a los grupos para que lo vean, y es algo en donde pueden escucharlo en forma gratuita también y ver de qué se trata y conocer un poco la asociación, que también trata a veces también de traer profesionales de otros lugares que trabajan con esto y bueno, y que estamos en continuo aprendizaje. Creo que Milagro Bebe dice manda el teléfono, porque dice mandate, creo que debe ser mandar teléfono, poner la, digamos, las inscripciones, cómo se inscribe uno, etcétera. Bueno, yo les mando, mando a esos dos grupos lo que Claro. tengo y para que puedan estar al tanto de las redes y de la futura charla que va a haber y de las jornadas. Por ahí los voy a molestar ahí, mandándole Ah, todos. bueno. Bueno, ha sido un placer tenerte. Bueno, un placer. Te vamos a Ah, volver a invitar porque nos encantó lo que es la bueno, posturología. Y dice, ¿nos gracias, podrás gracias. mandar toda la Bueno, información? Gracias, dice. Sí, 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 bueno, sí, igual quedó mando ahí por los grabado. grupos. Sí, Sí. quedó grabado, pero mando ahí toda la información para que puedan seguir estando en contacto y puedan sumarse al grupo. A ver, aquí hay alguna. Muchas gracias, dice. Bueno, gracias a Bueno, todos por gracias escuchar. a vos y nos vemos el lunes que viene con el doctor Palacios Wolf. Sí. Muchas Adiós. gracias, Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.